llenado tu iglesia en esta noche. Levanta tus manos al cielo. El Señor está restaurándote, te está llenando, te está purificando, te está dando la fuerza que usted y yo necesitamos, amada iglesia del Señor. Por eso tu vida y mi vida nunca más será igual, nunca más será igual. Desde el día que recibimos el toque del Maestro, ya tu vida nunca fue igual, nunca va a ser igual, aleluya, porque estamos marcados, estamos sellados con el Dios del cielo, aleluya. El mismo que está tocando tu vida esta noche, el mismo que está tocando y llenando tu vida esta tarde. Oh sí, el Dios del cielo está aquí. Oh gloria, gloria al que vive. Déjate llenar por Él, déjate tocar por Él, que ahí están los brazos de amor, ahí están los brazos de misericordia. Sí, Señor, llénalo, Señor. Aleluya. Estos momentos, Señor amado, que lo único que necesitamos es ser fortalecidos, Señor. Que tu mano descanse en cada uno de nosotros, Padre mío, no solo este día, sino todo, Padre mío, el tiempo, Señor amado, aleluya. Bendice tu iglesia, Padre. Bendice, Señor amado, tus hijos, mi Dios amado de la gloria, aleluya. Oh, santo eres, amado Rey. Llena, Señor. Solo queremos más de ti, Señor. Solo queremos, Señor amado, aleluya, ese toque de tu gloria, ese toque, Señor, sobre mi necesidad, sobre la necesidad de mis amados hermanos y hermanas, Señor, aleluya. Oh sí, amado Rey. Oh Señor, quiero salir lleno de ti. Esta noche, Padre mío de la gloria, ha venido la vasija dispuesta a ser llena. La vasija ha venido dispuesta, aleluya, para que el aceite tuyo sea derramado, sea llenado el alma sedienta y hambrienta de ti, de tu presencia, Padre mío. Oh gloria a tu nombre, aleluya.
solo el mundo pudiera entender lo que verdaderamente significa, Padre mío, aleluya, el significado de haber ido a la cruz, Señor amado de la gloria. Estuviera un mundo de rodillas dándote la gloria, Señor, dándote toda la alabanza, Padre mío del cielo, aleluya, por ese sacrificio tan grande, Padre, que tú has hecho en tu iglesia, Señor amado. Por eso dale gloria al Señor. Dale gloria a aquel que vive y reina para siempre, amada iglesia. Él siempre estará contigo. Él siempre estará contigo, no te dejará. Él siempre estará ahí. Cada paso que das, ahí está el Señor, aleluya. Se puede ir mucha gente de tu lado, incluso familia de tu lado, pero jamás el Señor te abandonará. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dale esa ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de señores. Hay alguien a tu favor, hay alguien a mi favor, hay alguien que, aleluya, está abogando por ti, hay alguien que está intercediendo por ti día y noche, iglesia, aleluya, y a su nombre damos la gloria, y a su nombre le damos la gloria. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Derrame mucha bendición sobre toda tu familia. Que en los momentos difíciles de tu vida, tú tienes un amigo con quien contar. Esta noche, abra su Biblia y abra su corazón. Que el Señor nos va a bendecir poderosamente esta noche. Voy a dejar a la sierva. Ella va a compartir la palabra esta noche. Amén.
Y dijo así Jehová, dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo, dice el Señor, enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dijo Jehová, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Palabra de Dios. Aleluya. Puede sentarse, iglesia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Sí, amado Rey, toda la gloria en este lugar es para usted. Si usted le adora en medio de la palabra, gloria a Dios. Y si se queda en silencio, gloria a Dios. Porque sé que la palabra de Dios no va a volver vacía, aleluya. Si hay silencio es porque Él algo va a hacer, aleluya. Yo lo creo. Alabado sea Dios. Desde que comenzó este servicio, hermano, el Señor hablaba de su presencia. Y es que no hay cosa más hermosa que su presencia, aleluya. Y yo le quiero hablar en esta noche de qué sirve la promesa sin su presencia. ¿De qué sirven las promesas sin la presencia de Dios? Hablar de las promesas de Dios, iglesia, es lo más hermoso. Porque esto es hablar de su amor, hablar de su fidelidad, hablar de su misericordia, aleluya. También hablar de las promesas de Dios es hablar de todo aquello de lo que Dios puede darnos. Pues Él prometió bendecirnos, cuidarnos, velar por nosotros y estar con nosotros. Y hasta el día de hoy esa promesa se ha cumplido, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Pero Dios no quiere que solamente anhelemos esas promesas. Él quiere más que eso, anhelemos su presencia, aleluya. Porque su presencia es todo en la vida de nosotros los cristianos, aleluya. Porque qué valor tendrían las promesas de Dios, el cuidado, la guianza, aleluya, el velar por nosotros, si su presencia no estuviera con nosotros. Amén. En el campo secular, iglesia, una promesa, aunque suene muy bonita, puede volverse vacía. Estoy en la introducción. Puede perder peso, ya que realmente lo que sostiene una promesa, mire bien, no solo son las palabras que se prometen, valga la redundancia, sino la persona que permanece allí para cumplirlas. Me estoy explicando, aleluya. Por ejemplo, aleluya, el padre que le promete a su hijo estar en el día más importante de su vida, pero que aquel día se llegó, aleluya, y por alguna razón él no pudo llegar y solo mandó los regalos, solo mandó las felicitaciones, aleluya. Aquella promesa perdió valor, aquella promesa perdió peso, porque no estuvo la persona ahí para cumplir aquella promesa, aleluya. No fue posible, aleluya. En el Señor, en el campo espiritual es igual. Si el Señor en esta noche, iglesia, le dijera a cada uno de ustedes: le doy riqueza, le doy vida, le doy salud, aleluya, le doy cosas materiales, bienes, aleluya, le doy casa, le doy carro, aleluya, pero con una sola razón: a cambio de algo, mi presencia no va a estar con ustedes. ¿Qué usted le respondería? ¿Cómo usted reaccionaría a esa propuesta, aleluya? A esa oferta.
Te doy, mire, te doy de todo, aleluya. Te doy éxito, te doy prosperidad, te doy todo lo que tú quieras. Porque el ser humano quiere de todo, ¿verdad? Pero si Él le diría, pero mi presencia no va a estar contigo, sería lamentable, aleluya. Porque la presencia de Dios es la garantía de todo, aleluya, bendito Dios. Es lo que le da sentido a la vida suya y a la vida mía, aleluya. Imagínense esta iglesia sin su presencia. Imagínense lo que acabamos de vivir y presenciar en este momento si no se hubiera sentido su presencia. Imagínense la alabanza sin su presencia, aleluya. Imagínense la palabra, el culto, aleluya, pero sin su presencia, aleluya. Sería algo vacío, algo que no tuviera vida, aleluya. Porque lo que le da razón de ser a este lugar, a estas cuatro paredes, a este culto, es la presencia de Dios, aleluya. Y no es una presencia, aleluya, que se hace mover por un piano, por la mano de un hombre, aleluya, sino aquella presencia que se siente por una experiencia vivida con Dios. Es por aquella intimidad, por aquella relación que nosotros tenemos y hemos tenido con Dios, aleluya. Esa presencia no la provoca el hombre. Esa presencia nace, está aquí adentro, porque usted la provocó al buscar tener relación con el Dios del cielo, aleluya. Hermoso su presencia, aleluya. Hoy vamos a tomar como ejemplo al pueblo de Israel, iglesia. Dice la palabra del Señor que lo que se escribió en esta palabra para enseñanza nuestra se escribió, amén. Y vamos a aprender del pueblo de Israel en esta noche. Israel llegó a reconocer, aleluya, que más que las promesas, lo que verdaderamente les importaba y necesitaban era la presencia de Dios. Israel recibiría la promesa de entrar a la tierra prometida, pero ahora sin la presencia de Dios. ¿Qué había pasado, iglesia? ¿Qué pasó? Aleluya. Si el deseo de Dios era y es y ha sido estar siempre cerca del hombre. Desde el principio, aleluya. El deseo de Dios fue estar cerca de Adán y de Eva, ya en el huerto del Edén. Pero el pecado los separó de esa presencia. Porque el pecado es el que separa la presencia de Dios de nuestra vida. Aleluya. Bendito sea Dios, alábale, porque Él está aquí en este lugar, aleluya. Pero para que nosotros entendamos lo que leímos del versículo 33, yo quiero llevarlo al contexto de este texto. El contexto era el capítulo 32. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, dice su palabra. Usted lo sabe muy bien. Y el Señor había prometido guiarlos, estar con ellos, habitar entre ellos y ser su Dios y ellos su pueblo si ellos guardaban sus mandamientos. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra. El pueblo venía a estar de esclavo, hermano, por mucho tiempo. Ellos dijeron cuando Dios les dijo: si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ellos dijeron: lo haremos. Hermano, ¿por qué? Porque en la necesidad, muchas veces, aleluya, nosotros estamos a disposición de Dios. Ellos tenían una necesidad, porque clamaron a Dios y Dios los escuchó y los libró. En aquella necesidad, aleluya, ellos, al ver que Dios los había librado de la esclavitud, ellos dijeron: Señor, estamos a tu disposición. Lo que tú quieres que yo haga, nosotros haremos. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en el desierto, cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en una prueba, aleluya, alábale que Él vive. Estamos a disposición de Dios y todo lo que Él diga, aleluya, estamos para servirle, aleluya, porque queremos que Dios obre, que Dios responda a nuestra necesidad. Nos volvemos obedientes, amados hermanos, pero esa obediencia muchas veces es una obediencia pasajera, es una obediencia por conveniencia, porque tan pronto se pasa la prueba, porque tan pronto se pasa la necesidad, porque tan pronto se pasa el desierto, aleluya, tan
ese amor de un rato, aleluya. Esa obediencia viene siendo un amor de un rato. El pueblo había hecho un pacto de fidelidad y compromiso con aquel Dios que los había libertado de la esclavitud. Él sería su Dios y ellos su pueblo, y caminarían en obediencia. Pero como les decía, tan pronto Israel olvidó aquel compromiso, olvidó aquella promesa que había dicho a Jehová, que ellos iban a serle fieles a lo que Él dijera, aleluya, a cumplir sus mandamientos, a guardar sus estatutos, aleluya. Por eso, hermano mío, cuando usted le prometa algo a Dios, trate de cumplirlo, aleluya. No se vuelva un insensato, aleluya, bendito Dios, porque Dios no se agrada. Dice que aquel que promete, tal que lo cumple, aleluya, bendito sea Dios. Pero tan pronto, hermano mío, según le estoy relatando el capítulo 32, tan pronto ellos se sintieron que ya estaban cómodos fuera de Egipto, aleluya, tan pronto le dieron la espalda a Dios. Me da mucho pesar cuando leía, porque dice, tanto yo buscaba su rostro, ellos daban mi espalda. Qué tremendo, hermano, porque cuando usted lee la palabra, usted tiene que entrar allí a esa palabra en ese momento, aleluya. Se me desgarraba mi alma y lloraba mis lágrimas, aleluya, porque muchas veces el ser humano, el cristiano hoy en día, eso es lo que hace. Dios buscando su rostro, Dios queriendo buscar su rostro, y nosotros siempre dándole la espalda a Él, aleluya. Día tras día, dice el Señor, buscaba su rostro y ellos me daban la espalda. Qué tremendo, aleluya. Tan pronto, dice, mi pueblo se olvidó de quién caminaba con ellos por el desierto, de quien les abrió la peña cuando tenían sed para darles agua, de quien les dio de comer en el desierto, mandando y derramando maná del cielo. Tan pronto se había olvidado el pueblo de ellos, de quién era aquella columna que los acompañaba en el día y en la noche, aleluya. Igual pasa con nosotros, ¿verdad? Igual pasa hoy. Ay, santo es el Señor. Yo sé que si hay silencio es porque Dios está hablando, aleluya. Tenemos casa. El Señor nos ha brindado todo lo necesario, aleluya. Pero el pueblo se olvida pronto de Él, aleluya. Israel había roto el pacto y había pecado, mire, gravemente, desechando la gloria. Desecharon mi gloria, dijo el Señor en el capítulo 32. Habían cambiado mi gloria, habían cambiado lo eterno por lo temporal. Dios estaba irado con Israel. ¿Por qué razón, iglesia? Porque dice la palabra del Señor que mientras Moisés, el líder, subió al monte santo para hablar con Dios, mientras recibía la ley, aleluya, y se le daba instrucciones para que el pueblo, mire, mientras Moisés estaba allá arriba en el monte hablando con el Señor, recibiendo aquella ley, aleluya, escrita con el mismo dedo del Señor, recibiendo aquellas palabras, aquellas instrucciones para que se las llevase a aquel pueblo, aleluya, para que fuera un pueblo que supiera caminar bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos, para que fuera un pueblo que fuera luz en medio de las tinieblas, para que fuera un pueblo que tuviera una manera de vivir y de andar diferente de las otras naciones. Mientras Moisés subía al pueblo, aleluya, dice la palabra de Dios que el pueblo, al ver que Moisés tardaba mucho en bajar, el pueblo se impacientó, y usted conoce esta parte de la palabra. Habían estado 400 años en esclavitud y 40 días, hermanos, no pudieron esperar. Mira qué tremendo. En 40 días se desesperaron, aleluya, perdieron la cabeza, no entendieron, no discernieron aquel tiempo que aquel hombre, el hombre de Dios, Moisés, estaba hablando con Dios, aleluya. Es que ciertamente, como dice la palabra, que el natural no entiende lo del Espíritu, aleluya. El natural no entiende nada lo del Señor, aleluya. Ellos no entendían lo que el hombre de Dios hacía y en aquella cumbre. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el pueblo se desesperó, y en tardanza de Moisés, porque por naturaleza somos impacientes, iglesia. Somos impacientes, no nos gusta esperar, y mucho menos en Dios. Sabe que muchas veces bien que esperamos otras cosas, porque como le decía, un pueblo a conveniencia.
Bien esperamos en otras cosas, pero en Dios no sabemos esperar, hermano. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será que no nos gusta esperar en Dios? Que todo lo queremos así de rápido, aleluya. Y mire que mientras ellos se desesperaban, empezaron a decir, Moisés ya no va a bajar, Moisés ya tardó. El pueblo empezó a reaccionar de esa manera, iglesia, ¿sabe por qué? Porque se acostumbró más a tener relación con el hombre que con Dios. Se acostumbró a tener más relación con Moisés que con el Dios de Moisés, aleluya, bendito Dios. Un problema muy común en los seres humanos y mejor dicho en los cristianos, que se han acostumbrado más a la presencia del hombre que a la presencia de Dios. Si han acostumbrado más a la presencia del bulto de carne, como dice el pastor, que a la misma presencia de Dios. Se han acostumbrado más a buscar la presencia de Dios a través del que canta, que a la misma presencia de Dios. Por eso ellos reaccionaron de esa manera, porque se habían acostumbrado, y a nosotros, hermanos, no tenemos necesidad. En aquel momento ellos tenían necesidad de que Moisés fuera el intermediario entre ellos, pero en nosotros ya no. En nosotros el velo ya tiempo se rasgó. Ahora hay acceso libre a su presencia, aleluya. Podemos entrar con confianza al trono de tu gracia, aleluya. En medio de la impaciencia, mire, tomaron malas decisiones. Decisiones apresuradas, mire. Ahí les voy a ir contando lo que pasó. En medio de la impaciencia tomaron decisiones malas que les trajo malas consecuencias. La impaciencia, hermano, es mala. La impaciencia nos puede llevar a pecar contra Dios. La impaciencia nos puede llevar a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. La impaciencia nos puede llevar a desconfiar de Dios, a quejarnos de Él, a murmurar de Él, a olvidarnos de lo que Él ya hizo, aleluya, bendito Dios. La impaciencia es peligrosa, iglesia. La impaciencia déselo fuerte al Señor. La impaciencia puede echar a perder el propósito de Dios. Si no, mire a Sara y Abraham, aleluya. No era Ismael el hijo de la promesa, era Isaac. Pero por impaciente, aleluya, no supieron esperar en Dios, no supieron esperar en el tiempo de Dios. Aunque tardara, dígale, yo esperaré, aleluya. Aunque tardara la promesa, yo esperaré, bendito Dios. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones sin buscar la dirección de Dios, como lo hizo Saúl en un momento, que hizo sacrificio, hizo holocausto y a él no le tocaba, aleluya. Por eso el reino se le fue quitado, aleluya, porque no era él el que tenía que hacer el sacrificio, era Samuel el sacerdote, aleluya. Pero él, al ver que Samuel tardaba, aleluya, y el pueblo se debilitaba y desertaba, aleluya, entonces vino y hizo holocausto, iglesia, hizo sacrificios que a él no le tocaban y le cobró consecuencias. Aleluya. Yo por eso le dije, Señor, yo ya puedo ver que el pueblo esté frágil y débil y se esté desertando. Yo no voy a hacer una locura. Yo voy a saber esperar en usted, Señor. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Aleluya, bendito Dios. Ese es un ejemplo claro. Porque no tomamos el ejemplo de Ana, que esa mujer no se dio por vencida. No se resignó, aunque la llamara como la llamara el sacerdote, pero él allí estuvo hasta que Dios le dio lo que ella pidió, aleluya, bendito sea el Señor. Desde la fuerza a Dios, porque Él vive y reina para siempre. Mientras el pueblo se desesperaba, Dios estaba trabajando para bien de ellos. Mire, hermano, qué tremendo. Imagínense aquella escena, aleluya. Mientras Dios preparaba dirección para ellos, mientras Dios escribía, aleluya, bendito Dios. Hay procesos en nuestras vidas, aleluya, donde el alfarero quiere trabajar con nosotros, ¿sabe? Bendito Dios, donde Él algo está haciendo, algo está preparando, aleluya, pero no somos pacientes, queremos que todo se nos dé así de rápido porque no nos gusta esperar en Dios. Por ahí voy a andar, hermano, por ahí voy a andar, aleluya. Y la espera es parte del proceso. Moisés no se había perdido, Moisés no se había muerto, aleluya. Ni estaba perdido, ni los había olvidado. Simplemente
que Dios quería enseñarle algo a ese pueblo, como nos quiere enseñar muchas veces a nosotros, hermanos. Miren, tremendo es el Señor, aleluya. Él quiere enseñarnos algo, aleluya, para que dejemos de confiar en aquello que es inmediato, sino que sepamos esperar en Él. La ansiedad nos puede empujar, mire, a buscar atajos, y por ahí le voy a ir llegando de lo que le estoy hablando. Dice que cuando dejamos de esperar en Dios, buscamos sustitutos. Y el pueblo, aleluya, buscó un sustituto al ver que Moisés no bajaba del monte. Dice que el pueblo pidió un Dios, aleluya, un Dios visible, un Dios que no le demandara justicia, que no le demandara santidad, un Dios con el cual podían jugar, manipular, controlar, un Dios con el que podían encajar, como decía el Señor el domingo, aleluya, un Dios como el que andan buscando esos allá en Honduras, allá en Guatemala, allá en México en estas temporadas, aleluya, un Dios que no les hable de su pecado, un Dios que no les señale de su pecado, hermano. Estamos, mire qué tremendo, da una lástima ver cuánta gente, hermano mío, aleluya, aún en medio de las tormentas allá anda levantando y chineando un montón de muñecos, aleluya, porque ese es el Dios que ellos quieren, el Dios que ellos pueden manipular, el Dios que ellos pueden, aleluya, controlar. Pero ese no es el Dios que la palabra del Señor nos ha revelado. El Señor es santo, aleluya, gloria al Señor. Israel en esa impaciencia y en esa desesperación, mire, se acercó a Aarón, hermano de Moisés, y dijeron: mira, Aarón, hacenos un Dios, hombre, hacenos un Dios, porque nosotros tenemos necesidad de adorar, aleluya. Nos sentimos como que estamos solos, Moisés. Hacenos un Dios, por favor. Queremos algo visible, queremos tener a alguien al que podamos ver. Aarón, para que le adoremos. Mire, cualquiera podía pensar que estaban urgidos por orar, así como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Ya no están aquí, iglesia, pero pedían ayuno en la iglesia, pedían vigilia todos los sábados. Parecía que estaban urgidos de orar, pero era mentira, aleluya. Era mentira, bendito sea el Señor, porque si hubieran deseado, aquí hubieran estado, aleluya, en el día de la convocatoria, bendito Dios, aleluya. Hacernos un Dios para que vaya delante de nosotros, porque Moisés ya ni luces, ya no regresó, ya se dilató, aleluya. Mire, Israel sacó lo que andaba en el corazón. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón, aleluya. Israel había vivido 400 años en Egipto y estaban dados a la idolatría, hermano, y se acostumbraron a adorar a la vaca, al caballo, al gato, a lo que fuera, hermano mío. Israel quería un Dios más amigable, como el que hoy en día la gente busca, aleluya. Un Dios más amable, más suavecito, más tolerante, menos exigente. Aleluya, gloria al Señor. Pero nuestro Dios es santo, nuestro Dios es sublime, nuestro Dios es celoso, aleluya. Para ellos era fácil, hermano, confiar en algo visible, algo que podían ver y tocar. Pero ¿de qué les sirvió? Decía yo, Señor, ¿y de qué les sirvió adorar vacas y caballos y camellos y de todo allá en Egipto? Si no los pudieron librar nunca, hasta que clamaron al Dios vivo, aleluya. Y Él descendió y escuchó su clamor y les libró, aleluya. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, qué maravilloso Dios! ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre y a la mujer adorar a dioses si nada pueden hacer? Si nada pueden hacer, siguen atados, siguen confundidos, aleluya. Cristo rompe las cadenas, aleluya. Por él fuimos libres, bendito Dios. ¿De qué les sirve adorar santos, pedazos de madera, aleluya, si no hay un cambio en ellos? Nosotros hemos experimentado la gloria del Señor, aleluya, y Él ha transformado nuestras vidas. Aleluya, aleluya.
que no lo podían ver, Él se hacía manifiesto, hermano, con sus milagros, con cuánta cosa, hermano, Dios no hizo, hermano mío, aleluya. Aunque nosotros no le podamos ver, iglesia, le podemos sentir, aleluya. Lo acabas de sentir, lo estás sintiendo, aleluya, porque Él es real, su presencia es real, bendito Dios. Aleluya. Mira, hermano, tengo tiempo, regáleme, que yo no me quiero ir con esto, porque, ay, santo es el Señor. Así que Aarón, dice la palabra, que influenciado por la decisión de aquel pueblo, empezó a pedir todo lo que tenían de oro que habían traído de Egipto, y empezó, miren, a fundirles un becerro de oro. Y cuando ellos tuvieron fundido aquel becerro de oro, celebraron. Mire qué tremendo. El pueblo, dice la palabra del Señor, que se levantó temprano. Ahí está todo eso en capítulo 32. Se levantó temprano a adorar, a comer y a beber. Había júbilo, aleluya, adorando aquel becerro. Parecía un culto pentecostal, aleluya. Ellos tenían más gozo que la iglesia pentecostal, pero en un altar equivocado, aleluya. Oh, gloria al Señor. Estaban adorando pero a un ídolo, estaban adorando pero a un becerro, a un altar equivocado, aleluya. Se sentaron a adorar, hermano. Ay, Dios mío, qué facilito hoy, ¿verdad? El cristiano de hoy, igualito a Israel. Donde hay, miren, donde no está Dios, ahí qué fácil se le hace al abuelo cristiano irse a sentar, a comer, a adorar. Según ellos están adorando a Dios, pero están en altar equivocado. Dice el Señor, están en altar equivocado. Qué fácil se le es al cristiano, aleluya, al igualito que el pueblo de Israel, irse a altar, aleluya, irse a sentar y darle culto a todo aquello que no es Dios, aleluya. Han hecho del hombre un becerro. Ese es su becerro de ellos. Tengamos cuidado, iglesia. Mire qué pueblo tan malagradecido. Tempranito se levantaron para lo malo. Yo creo que cuando el Señor los convocaba ahí a la tienda de reunión, que todavía estaba, porque todavía no se había hecho el tabernáculo, aleluya. Yo creo que ni se levantaban temprano. Pero para el becerro dice que se levantaron temprano a adorar, a comer y a beber y a celebrar y a hacer gozo y júbilo, aleluya. Lo que no hacían para Dios lo hicieron para un becerro, aleluya. Qué pueblo mal agradecido, aleluya, bendito Dios. Sí, mal agradecido en ese pueblo, como hay muchos cristianos ahora en día. Mal agradecido, aleluya. Y no solo se levantaron, hermano, es que miren, yo cuando leía esto, uy, santo Dios, yo deseaba tenerlos en mi frente para darles una cachetada, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no solo se sentaron a adorarle, a comer y a ofrecerle culto, sino que mire lo que le dieron gloria a aquel becerro, diciendo, Israel, este es tu Dios, que los sacó de Egipto. Qué tremendo, hermano, qué pueblo tan malagradecido aleluya. No le dieron la gloria a Dios, ni le dieron mérito a Dios, aleluya. No le dieron la gloria al Señor, sino que a un pedazo de metal. Hermano, tengamos cuidado. Dios fue el que nos sacó de lugares que nunca nadie nos había sacado. Él fue el que nos trajo, aleluya, y nos pasó por lugares que nunca nadie nos ha pasado, aleluya. Él nos sostuvo, aleluya, cuando estábamos caídos. Él abrió puertas para ti y para mí que nunca nadie podía abrir. No vayamos a ser como el pueblo de Israel nosotros y darle la espalda al Señor. No vayamos a darle la espalda al Señor, porque Él es todo, Él ha hecho todo en nuestras vidas, aleluya. Este pueblo malagradecido empezó a darle tributo a un becerro, hermano. Cambiaron la gloria de un Dios eterno por la gloria de un Dios terrenal, aleluya, bendito Dios. Pero miren,
La solución que le dio Aarón a aquel pueblo siendo un sacerdote, por eso es que le digo que tenga cuidado, porque usted es considerado rey sacerdote, aleluya. La solución que Aarón le dio al pueblo siendo un sacerdote, conociendo la ley de Dios, fue la más insensata. Porque los ídolos de las naciones son vanidad, dice la palabra del Señor. Son vacíos, son sin poder, aleluya. No pueden ayudar, no pueden transformar, son inútiles. Y tanto inútiles son como aquellos que los fabrican, bendito Dios. Son vanidad, no tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no andan, tienen manos pero no aplauden, aleluya, bendito Dios. Pero qué tremendo que el hombre siempre, ¿verdad? Se ha fabricado su propio Dios, aleluya, para amortiguar su conciencia, aleluya, y justificar, mire, su manera. Por eso yo le decía a mi esposo, mira esa gente como anda ahí de loca, chineando ese pedazo, que hasta se le va de un lado, hermano, aquellos moligotes tan feos, porque eso no es la figura de un Cristo tan hermoso, que la palabra dice que es el imperio entre los hombres, aleluya. Ese no es mi Dios, y esos muñecos parecen el diablo, son diabólicos, tienen un aspecto diabólico, hermano. Solo ellos los miran bonitos, aleluya. ¡Qué tremendo, hermano! Y de eso se fabrica el hombre ahora, pero como esos no hablan, hermano, mira, ese ídolo te puede ver en pecado y ese ídolo te puede oír que andas en chambre y como no tiene oído, pero no oye. Aleluya. Por eso el hombre prefiere esa clase de Dios, aleluya, bendito Dios. Si no se lo conoce, pues, porque yo me estoy gozando justamente con usted. Los varones de hoy están haciendo lo mismo, aleluya, complaciendo al pueblo, ¿verdad? Cultos diseñados más para atraer que para transformar la vida del hombre. Mensajes más suaves, más emocionales, que no confrontan el pecado. Esos son los varones de hoy en día, aleluya. Enseñando a un pueblo a levantar las manos, a llorar, aleluya, pero sin buscar santidad, sin buscar comunión con Dios. Esos son los varones, cuidado con esos varones, aleluya, con gloria al Señor. El peligro que hay, ¿verdad, iglesia? El peligro que hay cuando hay un liderazgo débil. Aarón fue débil. Aarón, yo decía, ¿por qué cediste a esa petición, Aarón? Si tú conocías a Dios y conocías la ley, eras sacerdote, aleluya. ¿Por qué cediste a aquella presión en vez de corregir a aquel pueblo? Se dejó llevar por la presión del pueblo. Aarón, Moisés ya no viene, haznos un Dios, hombre. Se sintió presionado. Muchas veces a nosotros nos han querido presionar. No, aleluya. Hay pueblo que nos ha querido presionar, aleluya. Aarón no tuvo firmeza delante del pueblo. No tuvo la autoridad para reprender aquella carnalidad de aquel pueblo. Aflojó. Por eso yo le digo a mi esposo, al pastor, mi hijo, pensemos mejor que estas bancas se van a quedar llenas de ángeles. Pero no vamos a aflojar. Porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios se conoce. Aleluya, bendito Dios. El hombre tiene que tener carácter de Dios. El hombre que es llamado por Dios tiene que tener determinación, iglesia. Un pastor que tiene un liderazgo como el de Moisés y no de Aarón, es un pastor que tiene autoridad, que tiene carácter, que no cede a la presión del pueblo, que se mantiene enseñando y predicando la palabra del Señor, que no cambia el mensaje para tener contenta a la gente, que no predica porque no quiere ser cantor de cantores, aleluya, no quiere ser dulce a los oídos del pueblo, aleluya. El hombre que tiene autoridad como la tenía Moisés, aleluya, no trata de agradar al pueblo. Porque Pablo dijo que si nosotros tratamos de agradar al pueblo o al hombre,
no seríamos siervos de Dios. Y es mejor agradar a Dios que iglesia, que agradar a los hombres, aleluya. Gloria al Señor. Mira la gran diferencia. Mira la gran diferencia del ministerio de Aarón y del ministerio de Moisés, aleluya. Mientras Aarón los entretenía y los complacía, ¿sabe qué hizo Moisés? Este día yo es de los míos. Les molió el ídolo, se los licuó y se los dio a beber, aleluya. ¡Oh, gloria al Señor! Ese es el hombre con autoridad, aleluya. Y como yo soy bien curiosa, me fui a investigar por qué se los dio a beber, porque se los licuó, se los dio en el agua y se los dio a beber. Para que al día siguiente lo pudieran defecar, y perdóneme, iglesia, para que miraran lo inútil que son sus ídolos, para que miraran que sus ídolos no valen nada, aleluya, que van a la letrina, aleluya, bendito sea Dios. Dios no se compara con ningún Dios. Él es el único Dios entre los dioses, el único Dios verdadero, aleluya, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos, el Dios todopoderoso. Yo soy Dios, dijo el Señor, y fuera de mí no hay otro, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuidado con aquello que vayamos a adorar, hermano. No vaya a ser que no los terminemos tragando. Solo a Dios. Su alabanza es para Dios. Su adoración es para Dios. Aleluya, bendito Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Oh, sí, Dios, aleluya. Aquel desenfreno, hermano, y aquel pecado de idolatría y de desobediencia le costó caro. Ya voy entrando al mensaje, mire. Aquella desobediencia le costó caro al pueblo, porque el pecado nunca va a quedar impune. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo tenía que ser corregido, porque dice que si eran hijos tenían que ser corregidos. El padre corrige al que sí, aleluya, y al que ama, Dios lo corrige, aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios dijo, los destruiré. Pero mire que ahí estaba Moisés, hermano, para interceder por ese pueblo. La intercesión que provoca misericordia, hermano. Moisés intercediendo como un tipo de Cristo, aleluya. Él intercede por nosotros día y noche, aleluya. Oh, gloria al Señor. Moisés poniéndose en la brecha de aquel pueblo como lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. El justo muriendo por los injustos. Como un abogado defendiendo a alguien culpable delante de un juez. Así se encontraba Moisés y así se encuentra el Señor ahora en día. Su palabra dice que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya, a Jesucristo el justo, bendito Dios. Él es el que intercede día y noche. Allá está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por usted y por mí. Ahí estaba Moisés, hermano, intercediendo por este pueblo. Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira con este pueblo? ¿Qué dirán que para matarlo lo sacaste? Acuérdate, mire Moisés, hermano, acuérdate de tu promesa que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jehová, te ruego, le dice, que perdones ahora tu pecado. Eso ya está en los versículos últimos del capítulo 33. Y si no, le dijo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo voy a raer de mi libro. Hermano, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con aquel pueblo y no lo destruyó, porque la misericordia de Dios es grande. Dice que Él es lento, tardo para la ira, pero lento y grande misericordia, aleluya, bendito Dios. Él no podía retractarse, iglesia, aleluya, de aquella promesa que había hecho. Porque dice que al no haber encontrado otro superior que Él, juró por sí mismo. No podía cambiar aquella promesa, aleluya.
Ahora aquí es lo que voy, entrando a la segunda parte de lo que leímos en el capítulo 32. Aunque la relación estaba rota, hermanos míos, aunque ellos habían pecado, mire que Dios no anuló la promesa de llevarlos a la tierra prometida. ¿No es este un Dios tan maravilloso, hermano? No, hombre, yo hubiera sido, hermano, los dejo allá, hermano, allá en el desierto, botados. ¿Qué tierra prometida ni qué nada? Cuando habían faltado, habían pecado contra Dios. Pero mire que Dios no anuló la promesa, aleluya. No anuló la promesa, aleluya. Dios siguió siendo firme, aleluya. Qué fidelidad tan grande la del Señor. Porque Dios cumple sus promesas. Su palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer en tu vida y en mi vida, aleluya. No va a anular la promesa, aleluya. Aún por encima del pecado del hombre, Él no se va a retractar de sus promesas, aleluya. Porque aunque nosotros le fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Bendito Dios. Aleluya. A pesar de aquella falta grave de Israel de querer tener un Dios, mire, hecho por manos de hombre y no a un Dios verdadero, Dios no anuló su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Hoy vivimos en un tiempo donde todo se cancela, hermano. Como yo le decía, hoy vivimos en tiempos así, que vamos a tener misericordia, hermano. Mire, si usted falla, lo critican. Si usted pierde un trabajo, lo botan. En la relación, si usted falla, lo reemplazan. Pero Dios no es así. Dios no lo reemplazó, ¿verdad que Él no buscó otro pueblo? Él siguió con su promesa, aleluya, bendito Dios. Ahora bien, Jehová, en el versículo 1 del capítulo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, sube tú y tu pueblo, y yo enviaré un ángel delante de ti, y echaré afuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al feriseo y a todos los feos. Pero había un pero allí, y ese pero era grande. Vayan, dijo el Señor, suban, pero yo no iré en medio de ustedes. El Señor estaba airado, a pesar de la promesa que les iba a dar, pero Él dijo, yo les voy a mandar un ángel, yo les voy a dar victoria. Yo les voy a dar aquella tierra que fluye leche y miel, aleluya. Pero mi presencia no va a ir con ustedes. Eso era tremendo, hermano mío, aleluya, bendito Dios. Porque ahí es donde viene el tema, para que la promesa sea su presencia. Para que ellos querían ir a la tierra prometida, aquella tierra de bonanza, aquella tierra que fluye leche y miel. Si no iba a estar la presencia de Dios con ellos. ¿Para qué querían, aleluya? ¿Para qué querían un ángel delante de ellos? Y un ángel es una cosa seria, hermano. No era cualquier cosa, eso yo. Pero un ángel tenía la capacidad de velar por ellos porque dice que los ángeles están a favor de nosotros. Pero no era un ángel, era su presencia. Yo no quiero un ángel, yo quiero su presencia, aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Para qué esta iglesia sin su presencia? ¿Para qué un ministerio sin su presencia? Aleluya. ¿Para qué carro? ¿Para qué casa? ¿Para qué bonanza? ¿Para qué bienes materiales sin su presencia? ¿De qué sirve la comodidad, iglesia, si no tenemos su presencia? ¿De qué sirven los dones, las dádivas de Dios que son hermosas e irrevocables si no tenemos su presencia? ¿Para qué yo quiero predicar si no siento su presencia? ¿Para qué quiero un llamado si no tengo su presencia? ¡Aleluya! ¿Para qué quiero éxito? ¿Para qué quiero planes sin su presencia? No vale nada, aleluya. ¿Qué valor tiene la promesa sin su presencia? ¿Cuál es el sabor de la victoria que ellos iban a tener allá en Canaán si no iba a estar su presencia con ellos? ¿Para qué la buena vida que ellos iban a dar allá? ¿Para qué el buen trabajo? ¿Para qué el buen chequezazo? Sin su presencia, aleluya. Gloria al Señor. Sin su presencia estamos vacíos. Oh, gloria al Señor. No importa qué tan dulce, mire, iba a ser la vida en Canaán para ellos.
Pero sin Dios presente, todo se les iba a volver amargo. Cuando Dios se separa de nuestras vidas, todo se vuelve amargo. Aleluya. Porque separados de Dios nada somos, nada podemos hacer. Su presencia es todo en nosotros. Aleluya. Su presencia es la razón de nuestro vivir, de nuestro caminar. Aleluya. ¿De qué sirve edificar si Jehová no vela? ¿De qué sirve edificar si Él no guarda la casa, siervo? ¿De qué sirve? Aleluya. Salomón tuvo de todo. Usted sabe, ese hombre comió, bebió, se puso las mejores caras, pero llegó a decir en Eclesiastés que el todo del hombre es Dios. El todo del hombre es Dios. Aleluya. El todo del hombre es Dios. David en un momento de su vida expresó: mejor es tu misericordia y tu presencia que la vida. ¿Por qué lo expresó, hermano? Porque la vida es temporal, es fugaz, es pasajera, pero su presencia es eterna, es siempre, será hasta los siglos de los siglos. Aleluya. Qué hermoso. David decía: ¿quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿Qué deseamos en esta tierra si no lo tenemos a Él? Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, santo Dios. ¿Sabe que yo le decía algo al Señor? Señor, en tu voluntad hasta el día de hoy estamos. Permite que cierta voluntad lleguemos donde tú ya tienes destinado. Que allá no me falte tal vez mis cuatro paredes. Y el Señor me decía: mujer, pero si yo he sido tu proveedor siempre. Yo he sido el que he estado contigo siempre. Aleluya. Preocúpate porque mi presencia no te falte. Y es cierto, iglesia. Muchas veces le pedimos al Señor tantas cosas. Muchas veces le pedimos milagros. Le pedimos tantas cosas, hermano. Usted sabrá lo que le pide al Señor. Pero ¿cuántas veces te has detenido a pedirle de su presencia? ¿Cuántas veces te has arrodillado a decirle: Señor, que tu presencia vaya y esté conmigo siempre? Aleluya. Israel reconoció que aunque tuviera victoria contra los enemigos, que aunque tuviera aquella Canaán donde fluía leche y miel, pero ellos reconocieron que si no tenían su presencia, de nada servía todo eso, iglesia. Humanamente le voy a decir, como nosotros también, ellos podían haber dicho: bueno, por lo menos tenemos la promesa asegurada. Vamos a tener un lugar cómodo, vamos a tener abundancia, va a haber leche, va a haber miel, aleluya. Pero eso no lo es todo. Hay una prioridad y esa es su presencia, aleluya. Dice la palabra del Señor, y ahí voy llegando, hermano, que el Señor dijo: yo no iré, ahí en el versículo 2, yo no iré en medio de ellos porque son un pueblo duro de servir. No me quiero enfocar en eso porque es tan hermosa la palabra, iglesia, pero usted sabe lo que es ser duro de servir. Un pueblo que era obstinado a rebelarse contra Dios. Dios hacía y ellos se rebelaban. Mientras se sentían a morir, como dice el Salmo 78, entonces allí corrían a buscar a Dios y decían: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero mientras Dios les perdonaba, volvían otra vez y pecaban contra Dios. Eran un pueblo duro de servir. Dijo el Señor: yo no iré en medio de ellos, no sea que los consuma.
separa de Él. Dice la palabra del Señor que el pueblo se sentía frustrado, yo pienso, hermano, porque teniéndolo todo, pero no teniendo su presencia. Cuando el pueblo oyó aquella mala noticia, versículo 4, aleluya. Porque esto sí es mala noticia, miren, saber de que Dios no iba a estar con ellos. Esto era devastador, hermano. Esta es la peor noticia que le puede pasar a uno de cristiano, aleluya. Saber que tenemos todo, pero que no tenemos su presencia. La peor noticia, hermano, que usted puede recibir, no es que tenga una enfermedad, hermano. Si Dios es nuestro sanador, aleluya. La peor noticia no es que le falte la renta. Dios es su proveedor, ¿sí o no? Aleluya. La peor noticia es saber que no tenemos su presencia. Y si no tenemos su presencia, estamos muertos en vida. Aleluya. Somos como un barco que se va naufragando a la deriva. Aleluya. Porque su presencia es la que nos sostiene. Bendito Dios. Su presencia es la que hace diferencia. Aleluya. En medio de nosotros. Su presencia es la que iba a hacer diferencia en medio de aquel pueblo de otras naciones. Lo que hace diferencia a esta iglesia es su presencia en medio de nosotros. No es el lugar, no es la silla, no es el que predica, aleluya. No son los buenos líderes, aleluya. Es su presencia, aleluya. Aleluya. Por eso es que cuando Elí, usted conoce la historia, cuando se cayó de la silla de nuca, se desnucó y murió. Cuando él se dio cuenta que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, al llegar a aquella mala noticia, ¡bum!, cayó y murió. Cuando se dio cuenta que la presencia de Dios había sido quitada. Esa es una mala noticia, hermano. Esa es una mala noticia. Porque lo que hace hermoso en nuestras vidas, en nuestro alrededor, es su presencia. Lo que hacía hermoso el templo de Salomón no eran aquellas columnas de oro, no era la mejor madera de acacia, no eran los instrumentos de oro, era su presencia en aquel lugar. Cuando el Señor le dijo a Salomón, si guardara mi pacto, guardara mis estatutos, guardara mis mandamientos, yo habitaré y estaré en medio de vosotros. Y dice que aquel día de la inauguración, aquella casa se llenó de su gloria, tanto que no podían ni ministrar los sacerdotes, porque la gloria de Jehová había llenado aquella casa. Eso fue lo que hizo hermoso aquel templo. Oh, gloria al Señor. Lo que hizo victorioso a Josué en el tiempo de la transición cuando murió Moisés no fue otra cosa que el Señor le dijo, como estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Presencia garantizada. ¿Para qué quería él ir con el pueblo si no iba a su presencia? Aleluya. Aquella presencia le dio la victoria en todo. Bendito Dios. Aleluya. Cuando escucharon aquella mala noticia, hermano mío, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos su palabra? ¿Cómo estás reaccionando, iglesia, en esta noche al escuchar su palabra? Porque aquellos dicen que hicieron 3 cosas cuando oyeron aquella mala noticia de que Jehová no iba con ellos, su presencia no iba con ellos. Dice que al escuchar aquella mala noticia, ellos hicieron 3 cosas. Se lamentaron, número 1, por su pecado. Mira qué tremendo, hermano. Se lamentaron por su pecado. Había todavía un hilo de sensibilidad en sus vidas. La iglesia ha perdido la sensibilidad al pecado. No se quiere lamentar de su pecado, aleluya. Ellos se lamentaron. Dice la palabra del Señor que ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Porque nosotros los vivientes nos lamentamos de todo. Laméntese el hombre en su pecado, dice la palabra del Señor. ¿Acaso no es lamentable, hermano
que nosotros nos reuniéramos en este lugar y no sentir su presencia. Ellos se lamentaron. Mire, al escuchar la mala noticia, no solo oyeron con sus oídos, oyeron con el corazón. Porque cuando Dios habla, el corazón se despierta. Hoy se tiene que despertar tu corazón, aleluya. Porque Dios está hablando, bendito Dios. Hay muchos que oyen su palabra, que saben lo que hacen, pero no reaccionan. Dice Hebreos 3:15, si oyeres hoy mi voz, dijo el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Dice también la palabra del Señor que al oír la mala noticia, hermano, porque es que hay malas noticias que nos humillan, hermano, nos hacen agachar la mirada, hermano. Hay malas noticias, mire, que nos hacen bajar la mirada, hasta el más macho, hermano. Porque cuando Dios habla y nos humilla a través de su palabra para arrepentirnos, tenemos que agachar nuestra mirada, hermano. Tenemos que ser humildes, aleluya, y reconocer que le hemos fallado. Aleluya. Dice la palabra del Señor que al escuchar esa mala noticia se entristecieron. Hay gente que peca y duerme tranquilo, y su rostro los va a ver bien risueños y pecando. Ellos se entristecieron. Había tristeza por haber ofendido a Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 7:10 que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ellos se entristecieron para salvación, para restaurar aquella presencia que se había perdido, aquella comunión, aquella intimidad, aleluya, que ellos habían perdido. Esa tristeza no fue algo fugaz, como muchos hoy en día, ¿verdad? Que solo lloran de arrepentimiento. Esa tristeza fue genuina, iglesia. Esa tristeza fue la misma que produjo en el hijo pródigo. Fue la tristeza que le causó al hijo pródigo al verse comiendo algarrobas como los más peores, que le abrió el camino a la restauración y al arrepentimiento. Fue la tristeza, aleluya, de haberle fallado al Padre, que le abrió el camino para que levantara su mirada y volviera en sí, y volviera a la casa del Padre, aleluya. Se debe de sentir tristeza. También la palabra del Señor dice que al escuchar aquella mala noticia, se despojaron de sus atavíos, ahí en el versículo 5, y no se pusieron sus adornos. El despojo es esencial para alcanzar restauración. El despojo, hermano mío, significa humildad, significa reconocimiento y admisión de que le hemos fallado a Dios. El despojo, aleluya, es significado de humildad, contrario de orgullo. El orgullo no nos hace ver cerca de Dios. El orgullo nos aleja. Dice que al altivo lo ve de lejos el Señor. Se despojaron, dice, de todo aquello que les estorbaba. ¿Qué te está estorbando en esta noche? Despójese, aleluya. Ellos se despojaron de sus atavíos, aleluya. Despojados, dice la palabra del Señor, de todo peso de pecado que nos asedia, y que corramos la paciencia con paciencia. También la palabra del Señor dice que nos despojemos del viejo hombre. Es tiempo de despojarnos del viejo hombre, el que está lisiado, dice, a todo deseo engañoso, aleluya. Porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas que han pasado, he aquí todas las cosas son nuevas. Hermanos, ellos se despojaron, se vistieron de luto, se quitaron aquellas vestiduras de gala. No había tiempo para celebrar, y es que ¿quién va a celebrar cuando algo importante se ha muerto? Hermano, usted sabe cuando uno se le va a un ser querido, ¿a quién usted mira riéndose? Hay luto, hay dolor, hasta nuestras vestiduras cambian por un cierto tiempo. Ellos habían perdido la presencia,
tenían que despojarse de todo, aquellos atavíos de apariencia, aleluya. Tenemos que despojarnos de todos aquellos atavíos de apariencia, de religiosidad, aleluya, de espiritualidad y volvernos al Señor y buscar su presencia. El Señor dice que hay mucha gente, aleluya, vestido de gala, pero por dentro hay luto, porque han perdido lo más preciado y es su presencia, aleluya. Es su presencia. Es tiempo de quitarnos los atavíos. Es tiempo de quitarnos las ropas espléndidas, los adornos, las galas, todo lo externo, porque estamos de luto por dentro. Algo ha muerto, algo no está, y debemos de hacer algo para recuperarlo. Ellos se despojaron, ellos se entristecieron, oh aleluya, ellos no se vistieron sus atavíos, aleluya, ellos se lamentaron por su pecado. Qué tremenda enseñanza, hermano. El luto es la manifestación externa de lo que estamos viviendo por dentro. No había tiempo para ellos celebrar. Ya habían celebrado allá en el becerro. Ahora les tocaba humillarse delante del Señor, ser humildes, despojarse y buscar su presencia. Y ahí es donde tenemos la lección de Moisés. Para Moisés la presencia de Dios fue lo más importante en su ministerio. Él pronunció una de las palabras más hermosas escritas en la Biblia, que dice que si su presencia no iba con él, no me saques. Señor, si tu presencia no vas conmigo, yo no voy. Él no negoció esa presencia con ningún ángel. Él no negoció su presencia por Canaán. Él dijo, mejor en el desierto, pero con tu presencia, que en Canaán sin tu presencia, aleluya, bendito Dios. ¿Para qué la promesa sin su presencia, aleluya? Sea el nombre de Dios bendito. Moisés sabía lo que era su presencia. Moisés sabía lo que era la presencia de Dios en su vida. Era todo, aleluya. Fue tanto que él ni se pudo comparar con aquellas riquezas que tuvo en el palacio. Prefirió la presencia de Dios. Es tiempo, aleluya, de que nosotros volvamos a anhelar su presencia. Ya dejemos de estar anhelando las promesas de Dios, que son buenas. Pero la promesa sin su presencia es vacía, pierde peso, no vale nada. Es mejor su presencia que la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo, aleluya. En su presencia hay delicias para siempre. Que Dios te continúe bendiciendo, iglesia. Vamos a recuperar su presencia. Vamos a vestirnos de luto. Vamos a despojarnos de todo aquello que nos roba su presencia. Yo no sé qué es lo que te ha robado tu presencia, iglesia. Pero el Señor te dice en esta noche, despójate y vuélvete a Él.